Hermanitas, pues buenas noches nuevamente a quienes no había podido saludar. Para mí es un gusto, una alegría poder estar en este tiempo, poder estar con ustedes, pero sobre todo el estar dispuestas, porque Dios habla, Él habla al corazón de una y mil maneras, y mi oración ha sido: Señor, sensibiliza corazones, llévanos a conocerte más y a anhelarte más y a adorarte más y a poder experimentar más tu presencia en nuestras vidas. Justamente mi esposo y yo platicábamos hace unos días porque mirábamos una película con nuestros niños titulada Rey de Reyes. Está bonita para los niños, un mensaje acerca del sacrificio de Jesús en la cruz por amor a nosotros. Y pensábamos, ¿no?, cómo realmente el cristianismo que vivimos el día de hoy es muy distinto a aquellos tiempos, por cuanto no estamos viviendo persecución de muerte, por cuanto tu vida no pende de tu obediencia o si te dicen crees en Jesús o no, sino que ahora en la actualidad nos corresponde darle una respuesta a Dios de manera íntima y verdadera en la presencia de Dios. Él y Dios, Él conoce nuestras vidas, conoce nuestro corazón y Él quiere que nos llenemos completamente de su palabra, de su presencia, y que cada día podamos vivir en ese cuidado que Dios da a quienes han creído en su nombre y quienes confían en Él. Y en esta tarde vamos a continuar aprendiendo mucho más acerca de esto, con un tema que yo titulé En la cueva, basado en los salmos que vamos a encontrar y vamos a leer en Salmo 142. Es un salmo corto, pero muy profundo, del cual vamos a aprender mucho. ¿Qué les parece si antes de adentrarnos a la palabra nos disponemos a orar? Padre soberano, todopoderoso, venimos una vez más delante de tu presencia con un corazón contrito, humillado, pero también con un corazón agradecido porque nos has permitido estar en esta tarde, en este tiempo. Primeramente en amor, armonía, convivencia entre amigas, hermanas, recibiendo el alimento físico, pero ahora también tan importante, disponer nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente para recibir el alimento espiritual, el cual es hasta la eternidad. Te ruego, Padre mío, que tú prepares corazones, que la tierra sea tierra fértil en el cual la palabra pueda ser sembrada y dar mucho fruto espiritual. Gracias, gracias por tu infinito amor, tu cuidado. Amén. Bueno, hermanitas, pues mientras aún estemos aquí, vamos a enfrentar en nuestra vida miedos, angustias, desesperanza en distintas etapas o áreas de nuestras vidas, por lo que cada una de nosotras vamos a pasar o estamos pasando o hemos pasado. Sencillamente porque es parte de la vida, ¿verdad? No somos exentas a padecer de todas estas situaciones o circunstancias. Solamente hasta que estemos eternamente en la presencia de Dios, gozaremos de un cuerpo glorificado, en donde ciertamente ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, donde ya no habrá más preocupaciones, tristeza, angustia, temores o incluso desesperanza. Pero mientras aún estemos en esta vida, hermanitas, a quienes somos llamadas hijas de Dios, toda esta larga lista, ¿verdad?, de sufrimientos que podemos llegar a padecer, a diferencia del mundo, nosotras tenemos a Dios, conocemos a Dios y podemos acercarnos a Él, lo cual es suficiente para darnos paz, una paz que sobrepasa el entendimiento, ¿verdad? Gozo, un gozo que va mucho más allá de las circunstancias que cada una de nosotras pueda estar viviendo. Fe, una fe que va más allá de lo posible. Y esperanza de saber que esta vida no lo es todo, sino que nos aguarda una eternidad con Dios y juntamente con Él
el precioso regalo de la salvación, galardones que Dios tiene para cada una de nosotras, conforme nuestras obras, ¿verdad? Conforme nuestra obediencia al Señor, porque no es por obras que podemos ganarnos la salvación, claro está, pero sí esos galardones a los cuales Dios nos ha llamado para estar en su presencia el día del juicio, en la eternidad con Dios, obedeciendo su palabra, esperando en Él, confiando en Él. Y hoy vamos a aprender más acerca de un hombre quien fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre quien tenía una comunión con Dios y había aprendido a conocerlo. Ese mismo conocimiento que lo llevaba a crecer de continuo en fe, en confianza, de manera que este hombre sabía que podía clamar a Él, sea cual fuera la situación por la que él estuviera pasando o enfrentando en cada momento de su vida. Y sí, este hombre es David, donde vamos a remontarnos a esa etapa de su vida donde él estaba huyendo del rey Saúl. Y no porque debiera algo, no porque había hecho algo malo o porque hizo una mala cara, ¿verdad? Sino para salvaguardar su vida. Porque en ese momento de su vida él estaba corriendo peligros de muerte. Y ciertamente en ese momento de su vida, David se sentía estar en un desierto, se sentía perdido, solo, en peligro de muerte, pero también él encontró un lugar en donde aprendió que él podía clamar a Dios. Situación que quizás no vamos a enfrentar a la magnitud en la que lo hizo David, con peligros de muerte, perseguido por su propio rey para ser asesinado sin motivo alguno, fuera de su envidia, fuera de su orgullo o un corazón endurecido. Pero sin duda alguna, siempre vamos a estar expuestas a situaciones de dolor, situaciones de sufrimiento, de tristeza, de enfermedad, a lo cual también somos llamadas a darle una respuesta a Dios de manera personal, única y exclusivamente tú y Dios. Solamente Él, en la intimidad de tu corazón, en la intimidad de esa comunión con Dios. Y comenzando en la cueva, que es donde se relata o se describió, se dice que se escribió este pasaje de Salmos 142:1. Acompáñenme por favor a abrir su Biblia en este pasaje. Salmos 142:1. ¿Lo tienen listo? Dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja y delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda en el camino en el que andaba. Me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. El Salmo 142:6 continúa diciendo: escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Y en el contexto de este salmo, hermanitas, en Primera de Samuel 21 se relata acerca de cómo es que, o las razones por las que estaba huyendo David en ese momento del rey Saúl, para salvaguardar su vida. Y en Primera de Samuel 21:10 al 12, para contextualizar un poquito lo que vamos a aprender el día de hoy, dice así: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000?
Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y fue entonces cuando David huye hacia la cueva de Adulán. Continúa diciendo el pasaje en 1 Samuel 22:1. Y se dice que comenzó a escribir este salmo, entre muchos otros salmos, donde levantaba un clamor a Dios por su ayuda. Y las cuevas son bien conocidas, hermanitas, por ser lugares peligrosos, desconocidos, sombríos y oscuros. Pero David, en esa cueva, encontró una oportunidad para clamar a Dios. Y es justo cuando se encontraba en un momento de muchos miedos, incertidumbre, tristeza, donde él clamó a Dios y le dijo: tú eres mi refugio. Él en ese momento de su vida estaba huyendo del rey Saúl para salvaguardar su propia vida, en una cueva en medio del desierto. Y la realidad es que pocas veces vemos en esos tiempos difíciles de nuestras vidas una oportunidad para clamar a Dios. Solamente queremos no pasar por estos momentos difíciles, solo queremos no tener enfermedades, ni tristezas, ni pruebas duras de sobrellevar, pero nos olvidamos que aún en estos momentos, hermanitas, no salen del perfecto control de Dios, no salen de su soberanía y de su amor eterno hacia nuestras vidas. Pero nos llegamos a olvidar de esa parte tan importante en nuestra comunión con Dios. Y en lugar de eso, Dios nos llama a cada vez que tú y yo nos encontremos en la cueva, en esos momentos sombríos de oscuridad, de inseguridad, de incertidumbre, lo podamos ver como una oportunidad para clamar a Dios y crecer en fe y confianza. Casi siempre hay salidas fáciles al sufrimiento, a la aflicción. Sin embargo, tomar el camino fácil no va a permitir que tú puedas ser pulida, que tú puedas ser tratada, que tú puedas crecer en tu carácter. No producirá en ti esa resistencia y esa paciencia tan necesaria en nuestras vidas para crecer espiritualmente. Tampoco dará honra y honor a nuestro Dios, porque cada momento que afrontas una prueba, sea cual sea esta sea, nos ayuda a mantener esa resistencia, a ser mujeres estables, a ser mujeres firmes y confiadas espiritualmente, de manera que nos permite permanecer y luchar hasta el final de nuestras vidas. Para David, la cueva en ese momento de su vida fue un lugar de refugio, donde él podía clamar a Dios, él podía crecer en fe, en confianza, fortalecerse espiritualmente y en su comunión con Dios. Y yo te pregunto en esta tarde a cada una de ustedes, para ti, estos tiempos de cueva, ¿cuáles son? ¿Qué son? ¿Tiempos difíciles? ¿Tiempos de tristeza? ¿Tiempos por la pérdida tal vez de un familiar muy amado? ¿Por cambios físicos en tu cuerpo, como lo puede ser quizás el enfrentar la menopausia, o ahora tan conocido o mencionado la perimenopausia, ¿verdad? Que cada vez es más temprano la edad en la que se afrontan cambios físicos reales en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo te sientes ante esas circunstancias, ante esas situaciones de tu vida que tenemos que afrontar? ¿Realmente estamos experimentando la fortaleza y la gracia de Dios para poder dominarnos y sobreponernos a un estado de ánimo que le pueda agradar a Dios? Porque es necesario que nosotros podamos esforzarnos y ser conscientes y anhelar querer dar esa respuesta a Dios. Quizás padecer una enfermedad por algún tiempo ya prolongado, donde aún no ves mejorías, donde ya es demasiado el tiempo en el que has sobrellevado eso. Quizás pueda ser para ti esa cueva la soledad, el desánimo o un anhelo no cumplido, entre tantas otras cosas, ¿verdad? Una lista larga que pudiera yo mencionar. Pero podemos verlo como un lugar sombrío, un lugar de miedo, de angustia, o podemos verlo como una oportunidad para clamar más a Dios y crecer espiritualmente en fe y en confianza ante esas circunstancias de la vida.
Y desarrollando y aprendiendo un poco más de este salmo tan precioso, yo lo consideré o lo quise resaltar como lecciones de fe que podemos aprender de este pasaje. Vayamos nuevamente juntas a leer el Salmo 142:1, por favor. Lecciones de fe que podemos aprender estando en la cueva. Número 1, podemos convertir un momento sombrío en una oportunidad para buscar en Dios el refugio que tanto necesitamos. La fe en Él nos debe de llevar a levantar un clamor, hermanitas, por su ayuda. Salmo 142:1 dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz yo le pediré a Jehová misericordia. Y vemos cómo David comienza a clamar a Dios de una manera audible. Con mi voz yo clamaré a Jehová. Y un clamor es una oración a Dios, pero no nada más una oración en tiempos de bonanza, en tiempos de agradecimiento por los alimentos, sino que es una oración a Dios que denota alaridos de angustia y peligro. Un clamor representa la última opción de un hombre moribundo, con el último aliento que le queda, cuando se siente desfallecer, cuando se siente que esa angustia lo arrebasa y lo está llenando, embargando de miedos, de ansiedad, de tantas cosas que son contrarias a lo que Dios quiere producir en ti y en mí. Pero justamente en ese momento donde creyó que ya no tenía nada, él recordó su fe y recordó que teniéndolo a Él, lo tenía todo. Lo cual nada ni nadie se la puede arrebatar jamás como lo hace Dios contigo. Si tú creíste en Dios y esa fe ha permanecido en tu corazón, es algo que nada ni nadie te lo va a poder quitar. Porque Él va a estar contigo en cada momento de tu vida, sea cual sea la etapa que tú estés pasando, las circunstancias que estés pasando, que pasaste o que el Señor te quiere preparar para pasar en un futuro. Porque Él nos lleva a esa confianza en Dios, en medio de la cueva, en medio de las situaciones difíciles que podamos estar afrontando. Y él entendió que él podía levantar un clamor a Dios porque es allí donde verdaderamente le damos valor a aquello que no es temporal ni pasajero, sino es eterno. Y es justamente en ese momento que podemos comenzar a clamar a Dios por aquello que verdaderamente es importante. En ese momento el alma de David se encontraba al descubierto. Es decir, en ese momento David mostró su debilidad, su angustia, su temor, tal cual se sentía, pero él clamó a Dios con voz audible. Y en ese momento en que David clama a Dios, reconoce su soberanía, reconoce quién es Dios en su vida y lo que Dios puede hacer por él, como nadie más lo puede hacer en este mundo. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Habla de presentarle ante Dios con un corazón contrito, un corazón humillado, porque recordemos que es misericordia. Misericordia recibida de parte de Dios es recibir aquello que no merecíamos, el castigo o la paga de aquello que merecíamos, pero no lo recibimos por misericordia de Dios. Y con ese corazón contrito, con ese corazón humillado, David se presenta ante Dios, reconociendo su soberanía, reconociendo que en medio de su angustia, de su temor, en medio de la incertidumbre, él clama al Señor y dice: tú eres soberano, si te tengo a ti lo tengo todo, tú eres el único que puede ayudarme, aún en estos momentos en los que siento desfallecer. Con esa misericordia, con ese corazón dispuesto de Dios siempre a ayudarnos. De manera que el corazón de David era en rendición a Dios, no exigiendo aquello que él creía merecer, no reclamando, ¿verdad? Porque Dios lo había llevado hasta ese lugar, a estar en esa cueva luchando y salvaguardando su propia vida de las intenciones de asesinato del rey David, de su rey,
del rey Saúl, perdónenme, de su rey, a quien él consideraba también su rey, sin haber hecho nada, solamente por el orgullo del rey Saúl, solamente por su envidia y por su corazón endurecido. Pero con David no pasó eso, con él pasó todo lo contrario. Él clamó a Dios y él pidió por misericordia para que Dios lo librara de esa situación. El Salmo 91 dice, el Señor es refugio de generación en generación, reconociendo nuevamente quién es Dios en su vida, su soberanía, quiénes ha sido antes en su presente y quién seguirá siendo Dios en su vida. David se pudo, tal vez él, no sé, preguntar, ¿qué hice mal, Dios? ¿Por qué es que ahora me estoy escondiendo y por qué ahora es que estoy huyendo para salvaguardar mi propia vida? Quizás pensar, este ya es mi fin, ya no hay más esperanza, ya no hay más lugar en el cual yo huir o del cual yo quizás salir, ¿no?, de esa depresión, tristeza, desánimo que pudo haber sentido. Pero él recordó lo que decía el Salmo 91, el Señor es refugio de generación y en generación, y en un momento en el cual podía haber sido tan sombrío de su vida, él lo vio como una gran oportunidad para clamar a Dios. David reconoció cómo aparentemente en ese momento de su vida podía estar solo, pero en Dios él encontraba ese pronto auxilio, hermanitos, tal cual tú y yo podemos hacerlo confiadamente en la presencia de Dios. Y ese refugio, esa fortaleza, ese castillo fuerte en nuestras vidas, de manera que David no reprimió sus sentimientos y él clamó en ese momento de tan sombrío, tan solo, él clamó a Dios con fe, con confianza en Dios. Y hay momentos en el que el corazón se va a sentir atrapado, que se va a sentir como en una cueva, sin salida tal vez, con temores, con incertidumbres de lo que hay dentro quizás, o a lo que nos vamos a enfrentar, de lo desconocido, de lo porvenir quizás. Hay momentos en los que podemos llegar a sentirnos solas, sentirnos desfallecer, sentir que ya no podemos más, sin fuerzas, pero en medio de esa oscuridad, es que tú y yo podemos levantar un clamor a Dios con esa plena confianza de quién es Dios en nuestras vidas. Hebreos 4:15 dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en Él estamos confiando y a Él acudimos por un pronto auxilio, a Él clamamos. Pero es justo en esos momentos más oscuros de nuestras vidas donde debemos clamar a Dios para que esa luz que resplandece de Dios pueda llegar a nuestras vidas y desplazar toda tiniebla. Solamente el gobierno de su Espíritu Santo en nosotros es quien alumbra nuestras vidas, dándonos una completa paz, dándonos guía, dándonos propósito, dándonos dirección, sea cual sea la circunstancia o la etapa en la que tú estés enfrentando o por la que tú vas a enfrentar o en la que te estés encontrando en este momento de tu vida. Isaías 61 dice, yo lo voy a leer en una traducción NBI más sencilla, levántate y resplandece. Levántate, mujer, dice la palabra de Dios, y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre de ti. No importa el lugar en el que estemos, no importa la etapa en la que tú estés pasando, no importa las circunstancias por las que tú te encuentres en este momento, Dios te dice, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. Ya no vivimos más en las tinieblas. Y Él no quiere que sigamos sumergidos bajo esos temores, esas opresiones que teníamos sin Cristo. Él ha dicho, ya tu luz ha llegado, resplandece. La oscuridad no puede apagar más esa luz que proviene de Dios. Dice Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La oscuridad no puede apagar más esa luz que ya hay dentro de ti, por cuanto tú eres hija de Dios y has creído
en Jesús como tu Señor y Salvador. Nada ni nadie puede apagar esa luz que ya está dentro de ti. Aún Satanás no tiene autoridad para hacerlo, porque esa luz prevalece aún en las tinieblas. Aquella que alumbra todas nuestras vidas, que nos alumbra nuestro entendimiento y aún nuestros caminos por los cuales debemos de andar. Estar en la cueva se puede volver como una oportunidad, un momento de comunión y no solamente esa comunión en la cual podamos simplemente orar a Dios, sino una gran oportunidad en la cual tú puedas ir a una profunda comunión con Dios. Tú y Dios. Y eso es algo que nadie te va a arrebatar. Aún estés sola, aún estés en la circunstancia que te encuentres, aún no haya nadie a tu lado, está Dios. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo en nuestras vidas. Y Dios quiere llevarnos a esa confianza, a esa fe de que podamos acudir confiadamente a Él, fortalecernos en nuestras debilidades, crecer en fe, en confianza y en una mayor dependencia a Dios. Son grandes oportunidades, hermanita, y muchas veces no lo vemos de esa manera. Muchas veces es algo que nos arrebasa, es algo que nos sumerge, es algo que se siente como una piedra en el que nos está llevando hasta el fondo del mar sin poder salir, sin poder tener escapatoria, pero Dios te dice, ya no más, porque yo he vencido, yo soy tu Dios soberano, poderoso, y nada hay imposible para mí. Es el único que puede liberarnos y llevarnos a esa comunión con Dios. Como lección número 2 de fe que encuentro en estos versículos, la fe nos debe de impulsar llevar a Dios nuestras quejas. ¿De qué manera o cómo nuestras quejas a Dios, verdad? Dice el Salmo 142:2, delante de Él yo expondré mi queja, delante de Él yo manifestaré mi angustia. Y una cosa es quejarte de Dios, pero otra muy diferente es quejarte con Dios. Y David sabía que él podía acercarse confiadamente al trono de la gracia, de modo que él decía, delante de Dios yo expondré y manifestaré mi angustia. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. No estás sola. Puedes llegar a sentirte así. Quizás incluso Satanás es algo que te ha estado susurrando al oído por mucho tiempo, pero él no tiene autoridad sobre de ti, él no tiene esa capacidad, porque ya Dios ha vencido. Y Él nos ha dicho que en esa comunión y en esa fe podemos acercarnos confiadamente hasta su trono de gracia por el pronto auxilio, el oportuno socorro. Exponer significa derramar en su totalidad. Derrámate ante la presencia de Dios. Debemos derramar todo delante de Dios, porque Dios sabía, hermanitas, que realmente podemos llegar a sentirnos de esta manera, pero Él nos dice que confiadamente nos acerquemos a su trono de gracia, con un corazón rendido, un corazón contrito y humillado, el cual jamás será despreciado delante de su presencia. David no se quejó de Dios. Queja a manera de un reclamo, de enojo, de frustración, porque quizás él podía sentirse demasiado bueno, inmerecido de tan tremenda situación que le estaba tocando vivir como lo era huir para poder salvaguardar su propia vida y estar en esa cueva en medio del desierto. Y quizás él podía llegar a pensar, es que cómo es posible, ¿verdad? Si solo él había hecho cosas buenas, si él con su fe en Dios logró vencer al gigante Goliat que acechaba de muerte a todo un reino, a todo un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel que tenía atemorizado. Quizás él podía llegar a pensar, ¿cómo es que ahora mi rey, a quien yo servía, a quien yo le cantaba alabanzas para que su angustia, su temor, sus miedos se apaciguaran, ahora él me está persiguiendo para matarme? ¿Cómo él me puede hacer tan grande mal si yo solamente he hecho algo bueno? Él podía haber pensado de esa manera, él pudo haberse sentido de esa manera, como muchas veces podemos llegar a sentirnos nosotras,
que no hemos hecho lo malo, que no somos tan malas. ¿Cómo a mí me pueden hacer esto si yo solamente hice el bien? Pero esa no es la actitud ni la postura que Dios quiere que tomemos tú y yo. Porque muchas veces de manera consciente o inconsciente tomamos esa postura. Nos sentimos defraudadas, dolidas, lastimadas, ofendidas y en pocas palabras víctimas. Pero en ese proceso perdemos de vista que más allá de quejarnos porque creemos que las cosas salieron del control de Dios o que esa situación no es lo que merecíamos o por qué estoy pasando por esto o por qué estoy afrontando esto, podemos verlo como una oportunidad para crecer espiritualmente, una oportunidad para reconocer cuán débiles y frágiles somos. Y con qué facilidad nos dolemos, con qué facilidad nos podemos ofender, nos lastimamos y dejamos de ver que aún en esas situaciones puede ser una gran oportunidad para que tú y yo clamemos a Dios, para que tú y yo podamos crecer espiritualmente, para reconocer cuánto necesitamos llenarnos más de Él, meternos más a su palabra, ir a una mayor comunión en lugar de desanimarnos, en lugar de enfriarnos, en lugar de apartarnos, en lugar de escondernos en la cueva, enclaustradas, y nos perdemos de todo el proceso y todas las bendiciones que Dios quiere hacer en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas en la vida de otros. Él tiene propósitos aún en esas situaciones, aún en esas circunstancias. De manera que su palabra sea la que traiga a nuestras vidas completa paz, completo gobierno, para que aún en medio de esa debilidad, en esa humanidad con tendencia a lo malo, nos ayude a dar esa respuesta que Dios está esperando de nuestras vidas, como hijas suyas. El Salmo 142:3 continúa diciendo: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que yo andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocer. Yo no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Así es como él se sentía en ese momento de su vida. Y en ese momento, con corazón sincero, corazón contrito, humillado, es que David exponía su queja delante de Dios, con él, no en contra de él, que es muy diferente, no renegando contra él, no cuestionándolo, no con una actitud altiva o irreverente, sino que él exponía su queja, se sinceró delante de Dios como él se estaba sintiendo en ese momento, porque sabía que en ese momento él podía clamar a Dios, que no contaba con nadie más para poder hacerlo. Al parecer todos estaban siendo ajenos a su necesidad. Así es como él se sentía en ese momento. Pero ahí él reconoció su debilidad y él expuso cómo se sentía. Y es lo que Dios quiere provocar en ti y en mí, que aprendamos a correr a Dios, que aprendamos a refugiar en Él, nos refugiemos en Él como torre fuerte, como castillo fuerte, sea cual sea las situaciones que podamos afrontar en nuestras vidas. Y en ese momento donde parecía no haber más un futuro para él, sabía que Dios es soberano, es poderoso, es omnisciente, lo sabía acerca de su pasado, su presente, su futuro. Y es ahí donde David clama a Dios y le dice: tú conoces mi senda, tú conoces mis caminos. Reconoce que Dios sabe perfectamente los planes y las sendas por las que él debía de avanzar. Y como lección número 3, continuando en estas enseñanzas del Salmo 142:5, yo lo puse como: la fe nos impulsa a confiar en Dios. Salmo 142:5 dice: clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Esperanza, hermanita, significa amparo, significa confianza, escondrijo y refugio. Y de nuevo vemos a David en medio de su angustia clamar a Dios, donde con fe y de una manera audible, David declara a Dios su esperanza en medio de su desesperanza. Es su amparo en medio de ese desconsuelo en el cual él se encontraba, su refugio en medio del desierto, en medio de esa soledad, en medio quizás de sentir que no había nadie que pudiera ayudarlo o entenderlo. David declara: mientras estemos en esta vida, si tenemos a Dios, hermanitas, lo tenemos
todo. Si tenemos el gobierno del Espíritu Santo en ti, en mí, lo tenemos todo. Sea cual sea la circunstancia que tú estés viviendo en tu vida o Dios te esté preparando para vivir, Él es nuestra porción en esta tierra de los vivientes, dice su palabra. No importa la circunstancia que tú puedas estar pasando, porque Dios es soberano, es poderoso para poder ayudarte, fortalecerte en medio de la debilidad. No importa cuán inseguras podamos llegar a sentirnos si aprendemos a correr a Dios, en Él hay esperanza, hay confianza, hay seguridad. Y vemos pues cómo en estos momentos David transforma un momento sombrío de su vida, de tinieblas, de oscuridad, en una profunda comunión con Dios. Un momento de su vida donde la fe lo llevó a experimentar esa luz de Dios que resplandece en medio de las tinieblas. En ese momento donde David lograba vencer todos sus temores con la fe en Dios, con la mirada puesta en el Señor. Y yo ya lo he compartido con algunas de ustedes antes, pero en esos momentos de mayor dificultad que yo he pasado en mi vida es donde yo he logrado experimentar una mayor comunión con Dios, donde he logrado experimentar esa fortaleza en mi debilidad, esa confianza en mi inseguridad, esa paz en medio de la dificultad o incluso en medio del dolor o la enfermedad. Situaciones difíciles, apremiantes que he tenido en mi vida, pero yo se las agradezco a Dios infinitamente porque se los puedo decir con seguridad. Son en esos momentos donde yo he aprendido a correr a Dios, donde he aprendido a refugiarme en Él y encontrar esa paz que solamente Dios puede dar, sin importar la circunstancia que tú estés viviendo. Pero es una decisión personal, es un salto de fe. Fe es creer en aquello que no es visible, pero tener la seguridad de que es verdadero, de que si Dios lo ha dicho, es verdad, y en eso podemos estar confiadas. Y una de las experiencias que yo más recuerdo acerca de estos momentos de gran angustia en mi vida, de gran incertidumbre, fue cuando mi papá, muy grave de salud, entró al IMSS en el 2020, cuando comenzaba todo este brote del COVID. Él en aquel entonces, pues su cuadro clínico no era muy favorable por su edad, porque tenía algunas enfermedades más aparte del COVID que lo complicaban un poco más. Total que su oxigenación, lo cual era muy importante monitorear en ese tiempo, había bajado a menos de 90. Incluso creo ya casi menos de 80, o sea, le bajó muchísimo la oxigenación, creo 82, lo cual ya era muy alertante. Y la cuestión está en que muchas voces a nuestros alrededores nos decían, no lo metan al IMSS, porque si ustedes los meten al IMSS, lo están metiendo al ataúd, es muerte segura. Entonces, pero por otro lado decíamos, ay Dios mío, o sea, por una parte es esto, por la otra parte está no puede continuar así en casa porque era muy difícil rentar oxígenos. Entonces fue un momento de incertidumbre, de angustia, porque su estado de salud realmente era muy crítico. Y fue ahí donde mi mamá y juntamente con todos dimos ese paso de fe y de confianza en Dios, que pues no estábamos poniendo nuestra confianza en los hombres o en las circunstancias, sino plenamente en Dios. Y decidimos que era lo mejor poder, que él tuviera esa atención médica. Vaya, entra, pero una vez que entra no hay comunicación con él. Pasaron los días, no teníamos comunicación, era muy escasa la comunicación que teníamos con él. Y yo recuerdo que en ese momento llegó un momento en el cual yo verdaderamente sentí una angustia muy grande en mi vida, como nunca la había experimentado. Yo de verdad sentí esa angustia, esa sensación de sentir que lo perdía o que podía perderlo, y sentí que mi fe flaqueó, sentí que el temor me estaba invadiendo y comencé a sentirme muy ansiosa, muy desesperada, quería simplemente tener noticias de él, vaya. Entonces mi esposo me consoló, me fortaleció espiritualmente, comencé a orar y yo recuerdo que estaba lavando los trastes y comencé a sincerarme con Dios, comencé a clamar a Él y decirle, Señor, así me siento.
y en este momento me estoy sintiendo muy angustiada, siento que mi fe está desfalleciendo y sé que aun si fuese de tu voluntad que Él muriera, no sale de tu perfecto control. Tú tienes el perfecto control y fortaléceme en mi fe, fortaléceme en mi confianza. Y comencé a clamar a Él y vino a mí de manera muy clara el Salmo 55 y 55:1, pero para mí fue como un momento de impacto, porque no era un salmo el cual yo estuviera familiarizada. No sé, en algún momento debí haberlo leído, pero fue algo muy impactante porque no es un salmo que yo fuera conocido. Para mí, Salmo 55:1, entonces me fui a la Biblia, abrí el pasaje y el pasaje decía: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme, clama en mi oración y me conmuevo. En ese momento, hermanitas, yo sentí una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y dije: gracias, Señor. Gracias porque mi oración no es ajena a ti. Gracias porque escuchas mi clamor y mi confianza está puesta en ti y tú has respondido. Y te agradezco que tuvieses misericordia al ver mi condición de angustia y me respondiste. Pudiste no haberlo hecho, pero tuviste misericordia de mí y en ese amor tan grande me mostraste que tú estás en perfecto control y que tú estás escuchando mi clamor y que esta situación no es ajena a ti. Para mí fue algo maravilloso en el cual toda esa angustia, todo ese temor, toda esa incertidumbre que yo tenía se esfumó como la niebla y vino la paz, vino la fe, vino la confianza en mí, recobré nuevamente esa confianza. Y a la par, mi papá estaba viviendo momentos, su propia batalla en el desierto, en la angustia, en la enfermedad, porque él decía que todos a su lado estaban muriendo uno a uno, más jóvenes. Entonces decía: yo enfermo, soy de los más grandes, con varias enfermedades y aún sigo aquí. Y la palabra que Dios le dio a él de una manera impresionante fue 1 Corintios 13:13, porque fue a través de una enfermera. No con el versículo, pero sí con las palabras. Y decía: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. Dice: en ese momento yo recordé el amor de Dios. Y recordé cuánto me ha amado y cómo me ha mantenido vivo hasta este día. Y recobré la paz, recobré la confianza. Y ese miedo, esa angustia que yo sentía se esfumó. Dije: fue Dios hablando y obrando, trabajando en el corazón y en su misericordia, haciéndonos saber que Él está presente, que Él tiene cuidado y que nuestra situación no es ajena a Él, pero Él quiere que aprendamos a clamar a Él. Él quiere que aprendamos a correr a Él. La fe debe de impulsarnos a confesar nuestra debilidad ante Dios. El salmista continúa en el Salmo 142:6. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Clamamos a Dios en nuestros momentos de mayor debilidad, cuando más afligidos que tú y yo podemos llegar a sentirnos, porque reconocemos la soberanía y el poder de Dios, y es cuando podemos completamente ir en rendición a Él. Él quiere, sea cual sea la situación que tú puedas estar pasando, como mamá, como esposa, aún como jovencita, que no escatimes, que no subestimes, que no lo tomes por poco, sino que tú permitas que esas situaciones que estás viviendo te lleven a tener una mayor comunión con Dios, te lleven a tener una mayor confianza en Él, porque reconocemos la soberanía y el poder de Dios, y es cuando vamos a esa rendición completa a Dios. Entender que podemos llegar a tener situaciones muy apremiantes en nuestras vidas, donde vas a sentir que ya hiciste todo, tal vez, todo lo que humanamente posible podías hacer, pero es allí donde Dios te dice: no es el fin. Hasta aquí tú pudiste hacer lo que tenías que hacer y lo hiciste, pero tu fe te debe de llevar a alcanzar, a confiar en que yo sigo teniendo control de esta situación, en que yo soy soberano, soy poderoso y estoy cumpliendo propósitos más allá de ti.
o más allá de tu situación. Él cumple propósitos, Él trata corazones, Él nos lleva a una mayor confianza en Dios y creemos en que Él puede hacerlo. Y es ahí en donde crecemos verdaderamente en fe, hermanitas, en confianza. Como se los decía al principio, por voluntad propia, pues nadie quisiera vivir enfermedades dolorosas, por voluntad propia nadie quisiera pasar circunstancias adversas, difíciles, pero ya está la situación, ya pasó, ya estás enferma, ya estás sola, ya estás pasando por escasez, ya estás pasando por dificultad. ¿Qué vas a hacer? ¿Renegar? ¿Quejarte? ¿Deprimirte? ¿Angustiarte? ¿Entristecerte? ¿O crecer en fe y en comunión con Dios y decir, Señor, estoy viviendo esta situación, me siento de esta manera, ayúdame? Yo quiero dar la respuesta que tú esperas de mí. Yo soy hija tuya y yo no quiero quedarme en esta condición. Yo no quiero que esta situación me arrebase y me lleve a lo profundo del mar sin escapatoria. Yo quiero verdaderamente sentir la salvación y el poder de tu presencia en mi vida. Porque esta vida, hermanitas, es nuestra única oportunidad de poder hacerlo. Llegará el momento en que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más angustia. Estaremos eternamente en la presencia de Dios. Pero este tiempo es nuestro chance, es nuestra oportunidad de poder experimentar a Dios de esa manera, en esa magnitud. Y decir, Señor, gracias, porque en mi debilidad tú escuchaste mi clamor y tú me respondes y tú me hablas. Y es la manera en la que conforme tú comiences a fortalecer tu comunión con Dios, vas a aprender a ser más sensible y a saber de qué manera y en qué momentos Dios está hablando a tu vida, cómo Dios te está hablando a tu vida. Algunas veces va a ser de manera audible, algunas veces va a ser de manera mental, en el que el Señor pone una palabra en tu mente y tú dices, Señor, pero esto cómo vino, yo no recordaba esta palabra, y dices, Señor, gracias, porque tú tuviste misericordia y has visto mi condición, mi aflicción, mi dolor, y me respondes con amor. Y eso nos lleva a un crecimiento espiritual, nos lleva a ser mujeres dispuestas a querer más de la presencia de Dios, a no conformarnos a este mundo, sino que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Salmos 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye, y Él los libra de todas sus angustias, sea cual sea, pequeña o grande, pero para ti es una angustia y es algo que te está causando dolor, te está distrayendo, te está apartándote. Llévasela al Señor y encuentra en Él el oportuno socorro. Y la guía, el propósito del cual Dios permite ciertas circunstancias para llevarnos a un mayor crecimiento espiritual. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Dios te librará. Las que estés pasando, hermanita, muchas, sí son muchas, pero de todas ellas Dios te librará. La fe nos debe de impulsar a darle la gloria a Dios, hermanitas. El Salmo 142:7 dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás a mí propicio. Y muchas veces podemos llegar a sentirnos atrapadas, tanto de manera física, de manera emocional, de manera espiritual. Pero Dios es el único quien puede verdaderamente libertarnos de esa cárcel, a lo cual Él nos dice, confía, cree y no temas más. Aquí estoy yo, tu Dios soberano, poderoso, el que te ha amado desde el principio y hasta el fin. Porque aún en esos momentos, hermanita, podemos clamar a Dios, podemos alabarle, podemos exaltarle y hacerlo. Y mientras tú y yo lo hacemos, somos fortalecidas espiritualmente y Él está cumpliendo sus propósitos de vida eterna. No solamente en ti, sino en todos los que te rodean, tal como lo hizo el apóstol Pablo mientras estaba encarcelado. ¿Recuerdan ese pasaje de la Biblia? Vamos a leerlo rápidamente. Está en Hechos 16:25. Pero a medianoche
orando Pablo y Silas, cantaban ¿qué? Himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los que estaban ahí se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y él se iba directo a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Qué glorioso, hermanita. Qué glorioso, porque un momento sombrío, un momento de oscuridad, un momento de angustia, de miedos, de incertidumbre y de tantas cosas que pudieron haber surgido en el corazón de Pablo, su corazón no estaba puesto en eso. Aún en medio de esa oscuridad, en medio de esa cárcel, su corazón estaba puesto en Dios. Y su fe por Dios no cambió por las circunstancias. No es nada más que él alabar a Dios y él predicar a Dios mientras estaba bien, mientras tenía pan y agua, aún en la cárcel, porque su amor por Dios era el mismo. Su confianza en Dios había incluso crecido un poco más a través de estas circunstancias. De manera que el apóstol Pablo, estando en esta situación, alababa a Dios, le glorificaba a Dios, le reconocía y su corazón era deseoso de decirle: Señor, en medio de esta situación yo clamo a ti, yo me rindo a ti, esta situación no sale de tu perfecto control y tú eres mi Dios y yo soy tu hija amada. Tú me has amado a mí con amor eterno y tienes planes de vida y propósitos, y en lugar de cuestionarse es que por qué estoy aquí, es que ya me van a matar, es que y si están en las iglesias pasa esto y qué van a decir, simplemente era él y Dios, y él comenzó a alabar, y por su ejemplo, por su fe, por su obediencia a Dios, sus acciones impactaron la vida de los que los estaban rodeando. Y no solamente de quienes les estaban rodeando y creían ya en Dios, sino que fortaleció la fe de quienes podían haber tenido debilidad en ese momento en la fe, pero también fue para salvación de muchos. Y a veces nos olvidamos de eso, hermanitas, que las situaciones difíciles, duras de afrontar en esta vida, tienen propósitos para vida eterna. No solamente en mí o en ti, sino en quienes nos están rodeando, y no solamente en quienes te están rodeando de manera inmediata, como lo sería tu esposo, tus hijos, tus familiares más cercanos, tu iglesia, sino de generación en generación. Y un día tus bisnietos van a decir: por mi bisabuela, que fue una mujer de fe, que fue una mujer de obediencia, que no se rindió ante las adversidades, que pasó cosas difíciles, pero yo siempre vi cómo impactó la vida de mi mamá, y la vida de mi mamá, la vida de su hija, y es algo tremendo que pasa de generación en generación. Dios es propicio a nosotras, hermanitas. Él no llega tarde, Él no es ajeno a nuestras situaciones, pero Él nos está formando. Él te está fortaleciendo, Él te está llevando a niveles más profundos en tu comunión con Dios. Segunda de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros ¿qué? Un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Lo que tú estés viviendo en este momento está produciendo un excelente eterno peso de gloria. No es ajeno a Dios. Pues dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables para nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice Primera de Pedro 5:10,
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, sí, vamos a padecer sí o sí. Quizás a la magnitud unas, quizás a una magnitud menor o mayor otras, pero todas vamos a padecer y todas somos llamadas a darle una respuesta de fe a Dios. Porque después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo te afirme y Él mismo te fortalezca y establezca en el nombre de Jesús. Salmo 56, 3, 4 dice: en el día que yo temo, yo en ti confío. En Dios yo alabaré su palabra. En Dios yo he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerte el hombre sin el permiso de Dios? Ni Satanás tiene autoridad sobre de ti. Somos resguardadas por la soberanía, el poder, el amor de Dios. Él ya nos ha dado esa completa confianza de correr a Él, de depender en Él, de clamar a Él en su poderoso nombre. Salmos 34:1 dice: bendeciré yo a Jehová en todo tiempo. No solamente cuando todo esté bien, no solamente cuando haya paz, cuando haya armonía, cuando haya abundancia, cuando todo vaya color de rosa, cuando no haya pruebas ni nada que te rete a crecer en fe, sino en todo tiempo yo bendeciré a Jehová. Y ese es el nivel espiritual al que Dios te quiere llevar. Que tú aprendas a bendecir a Dios en todo tiempo, sin importar las circunstancias que tú estés viviendo. Que el temor a Dios te lleve a querer vivir en una completa obediencia a Él, en una completa rendición, resguardada en Él, y tú lo puedas bendecir en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esa es otra de las experiencias muy hermosas que yo he tenido en mi comunión con Dios, porque yo también se los he compartido antes, que cuando llegué a tener temperaturas muy altas y que nada me las quitaba, temperaturas de 42 grados, me ponían inyecciones muy fuertes, bajaba a 41 y volvía a subir, y así estuve por algún tiempo, 2 días, no recuerdo, pero mi cuerpo de verdad se sentía que se quebraba todo. Mis huesos se sentían que se quebraban. Era un frío impresionante que nada me lo quitaba. Sentía una temblorina, sentía mucho dolor. Pero en ese momento de mayor dolor, de mayor debilidad, Dios me llevaba a estar orando por otros y ponía en mi cabeza personas por las cuales orar. Y para mí algo glorioso fue que a mí me cuesta mucho recordar los cánticos de alabanza si no los estoy viendo, si no estoy siendo guiada por ellos. Y en ese momento el Espíritu Santo traía a mí una paz y empezaba a alabar cánticos de alabanzas uno tras otro. Y yo lloraba, pero no porque sintiera el dolor, olvidé mi dolor. Lloraba por agradecimiento, porque decía: Señor, lléname más, quiero más de ti. Y yo me gozaba en mi mente y empezaba a alabar, empezaba a cantar, y para mí fue un tiempo glorioso. Y es un momento que no he olvidado en mi vida y que me fortalece, que me llena de su gracia, de fe, y me ha ayudado a afrontar situaciones más difíciles o de mayor enfermedad, porque yo creí que eso era lo más fuerte que iba a vivir, y no, vinieron enfermedades muchísimo mayores que yo decía: ya no puedo más. Y mi esposo me decía: mi amor, no digas eso, porque tú no sabes hasta dónde el Señor te va a llevar. Y dije: sí, Señor, perdóname, yo no sé hasta dónde tú me vas a llevar. Y sí, el Señor me estaba llevando a pasar una enfermedad muchísimo mayor y más dolorosa, pero mi fe, mi confianza, la respuesta, la fortaleza que yo sentía en medio de ese momento era diferente. No era la desde el principio, porque yo ya había aprendido a confiar en Dios, a refugiarme en Él. Y es algo, hermanitas, de verdad glorioso. Es algo que tan extraordinario, tan maravilloso, que solamente es tú y Dios. Dios es un Dios vivo. Él es nuestro único Dios, creador de todas las cosas visibles, invisibles. Él te ha amado con amor eterno desde el principio y hasta el fin. Él conoce tu pasado, tu presente, tu futuro, la respuesta que le vas a dar en medio de la debilidad, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad. Pero el Señor te dice: no temas, cree y confía que yo he vencido al mundo.
cree y confía que tú eres hija mía, mi hija amada, y yo tengo cuidado de ti. Porque este mundo no es el fin. Lo que nos aguarda es muchísimo mejor a esta vida. Es una eternidad con Dios. Nuestra alabanza a Dios no debe depender de la etapa en la que estemos viviendo, no debe de depender de las circunstancias que estemos pasando, de las pruebas, de las aflicciones por las que cada una de nosotras va a vivir. Él es Dios y nosotros somos sus hijas. Él nos ha amado con amor eterno, ¿lo puedes imaginar? Desde el momento en que Él iba cargando ese madero, en esa cruz, Él había pensado en ti. Cada uno de sus nombres estaban escritos en el libro de la vida y Él estaba muriendo ahí y Él estaba dispuesto a pasar el mayor dolor que podía vivir un hombre, que es estar apartados de Dios. Cuando Él oraba y él clamaba a Dios, sabía que por causa del pecado que Él estaba cargando de todos nosotros, en ese momento, esa comunión preciosa, perfecta, se iba a perder temporalmente, porque donde habita el pecado no habita Dios. Y a veces queremos aligerarlo, a veces queremos decir no es tan malo, a veces, ay, no pasa nada, una mentirita, ay, no pasa nada, es que tuve que hacerlo, ay, no pasa, no, es que sí pasa mucho, porque nosotros estamos aprendiendo a normalizar un cristianismo al cual no somos llamadas a vivir. Somos llamadas a vivir un cristianismo bíblico, una comunión real y verdadera con Dios, que no va a depender de las personas. Los hombres podemos llegar a fallar, pero Dios jamás lo va a hacer. Tu confianza no debe de estar puesta en quien esté delante de ti o enfrente de ti, debe de estar puesta en Dios. Y la respuesta que le demos a Dios debe ser porque lo amamos a Él y porque reconocemos quién es Dios en nuestras vidas y que lo que Él ha hecho es suficiente para nosotras anhelar vivir en una vida de rendición y de obediencia a Él. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, Él es fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a los que en Él han confiado. Salmo 118:1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Mis amadas hermanitas, en esta vida vamos a pasar por momentos de aflicción, momentos sombríos, momentos de angustia, de temor. Pero Él nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo sí, ciertamente tendremos aflicción, pero confiad, creed, porque yo he vencido al mundo. Confiad, hermanitas, es la palabra que Dios nos da. En lugar de sumergirnos en esa oscuridad y permitir que esos miedos, esas angustias nos dominen, tú y yo aprendamos a creer en el poder de Dios, en el obrar que Dios está teniendo en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, llenándonos, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese consuelo en el desconsuelo, esa fortaleza en la debilidad. Yo le compartí a mi hermanita, quien tuvo a bien bendecirme con las palabras que lo hizo en esta tarde. Para mí fue algo maravilloso porque es algo en lo que yo había estado meditando todo este tiempo. Son palabras que venían de continuo a mí, que yo clamaba a Dios y meditaba en esas palabras. Y para mí fue muy hermoso recibirlo de una manera audible, porque para mí es Dios contestando mi oración. Para mí es Dios diciéndome, aquí estoy y yo estoy contigo. Y yo te fortalezco en la debilidad y yo te ayudo y yo he tenido cuidado de ti y lo seguiré teniendo. Y eso nos lleva a crecer en fe, eso nos lleva a crecer en confianza, a maravillarnos porque es algo que hemos dejado de hacer. Nos hemos acostumbrado tanto al cristianismo en el que vengo a la iglesia, en el que me voy, que nos hemos dejado de maravillar quién es Dios en nuestras vidas, de su poder obrando, del mover de Dios, de cómo Él nos habla, de cómo Él responde, de cómo Él tiene cuidado en nuestras vidas y nos hace ver que no estamos solos. Él se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras, hermanitas, de muchas, una y mil formas, pero a veces estamos tan distraídas. A veces estamos tan sumergidas en el que yo quiero, en el que yo me siento, en el que yo hago y en el que yo, y dejamos de ver el obrar de Dios. Incluso a través de nuestra iglesia, incluso a través de nuestros hermanos,
que nos llevan a edificación, que nos llevan a tener estos momentos de impacto en nuestras vidas. El Señor nos habla y Él quiere que seamos propicios a Él, pero necesitamos disponer nuestras vidas a Él y dejar de lado lo que tengamos que dejar de lado. Este mundo en la actualidad está lleno de vanidad, está lleno de vanagloria, está lleno de avaricia. El mundo cada vez compite más por quién hace más, quién hace. Y es como, detente, ¿para qué sirve eso? Decía pasajes que hemos estado aprendiendo, memorizando en estos días pasados, ¿de qué aprovechará al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? De nada, para nada. Es nuestra comunión con Dios lo que jamás nos podrá ser arrebatado, al menos que tú te apartes, al menos que tú desobedezcas, al menos que tú te enfríes, tú cierres tus oídos a lo que Dios quiere hablar en tu vida. Solo así, nadie más ni Satanás puede hacerlo. Decía Jesús, ¿verdad? Le decía a Pedro, cuando está en la cena en los últimos tiempos, que Él ha rogado, que Él iba a ser zarandeado por Satanás, pero que Él ha rogado para que su fe no falte. De la misma manera Dios lo ha hecho contigo y conmigo. Seremos probados, tendremos que darle una respuesta a Dios, pero Él ya lo ha hecho todo para que nuestra fe no falte, para que no pongamos la mirada en lo poco, sino en lo mucho y solamente en Dios. Amén. Pues bueno, hermanitas, vamos a ponernos de pie, vamos a entonar al Señor un cántico de alabanza, de adoración, con este mismo corazón dispuesto a Él, con este mismo corazón rendido a Él, de manera que clamemos a Él y que entendamos que sin Él nada podemos hacer y que sin Él nada somos. Y el Señor quiere llevarnos a niveles más altos y más profundos. Dice una alabanza, muy preciosa la palabra, que dice: somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido. Nos escogiste para adorarte. Tú, nuestro Dios, tú, nuestro Padre. Para gloria tuya tú nos creaste. Una sola fe y una sola esperanza. Un solo Dios digno de alabanza. Ese es el único Dios vivo y verdadero en el cual tú y yo hemos confiado y hemos creído. Necesitamos vivir de esta manera cada día de nuestras vidas. Clamemos a Él, vayamos delante de su presencia como castillo fuerte, como torre fuerte en nuestras vidas, sea cual sea el momento en el que podamos afrontar. Vivimos en un mundo en el que nos va a querer llevar a sentirnos débiles, querer sentir incluso esa palabra depresión, sentirnos deprimidas, sentirnos vacías, sentirnos sin propósito, tristeza, pero no lo permitas, porque aún sobre eso Dios tiene potestad y tiene soberanía y tiene el control. Y que esas situaciones, lejos de sentir que es como una piedra que te lleva al fondo del mar y que no hay escapatoria, que ya no hay un respiro más, que sean situaciones en las cuales clamemos al Señor y creamos que Él nos puede dar esa salvación. Sí, espiritualmente, pero también de manera física y emocional, porque en esta vida vamos a tener muchas pruebas, situaciones, pero no lo permitamos. Ante esas circunstancias pueden ser una gran oportunidad para clamar a Dios, para ir a una mayor comunión con Él. Amén. Vamos a levantar este cántico de alabanza y adoración a Dios, con ese corazón que Él espera de nosotras, rendido, reconociente de cuánto lo necesitamos, que realmente somos frágiles, débiles como la niebla, pero ante todo eso en Él encontramos fortaleza, en Él encontramos paz, en Él encontramos consuelo, gozo, que no lo dan las circunstancias que estemos viviendo, sino la presencia de Dios llenando nuestro corazón.
en la prueba y en la aflicción. Tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Dile en la prueba y en la aflicción. Si tú lo crees, dile: tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Le decimos: y yo confío en ti, y yo confío en ti, y creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. En mi vida tú tienes el control. Yo confío en ti, y yo confío en ti, y creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Dile: confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confiamos en ti, Padre Todopoderoso, soberano, porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel y nos has amado con amor eterno desde el principio hasta el fin, con amor eterno. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos a crecer en fe, en confianza. Que las tribulaciones, que los padecimientos, que las diversas adversidades que tengamos que afrontar en esta vida no nos aparten de ti. Ciertamente va a haber momentos de nuestras vidas en que sintamos que no podamos más, que no podemos más, pero en medio de la debilidad, Señor, tú glorifícate en nuestras vidas. Clamo a ti, Señor, por la vida de cada una de estas mujercitas aquí presentes. Te ruego, Padre mío, que tú las fortalezcas, que tú las llenes de tu gracia, que la presencia de tu Espíritu Santo inunde sus vidas, sus pensamientos, sus más íntimos sentimientos, Señor, para que tú puedas prevalecer en ellas, para que la presencia de tu luz resplandezca en las tinieblas. Señor, te ruego para que tú las guardes de todo mal, de todo peligro, para que en medio de las circunstancias más sombrías que puedan ellas estar viviendo en este momento, o que puedan estar siendo preparadas para afrontarlas en un futuro, que su fe no falte, Señor, que tu presencia abunde en sus vidas, que tú puedas de manera palpable mostrarte a tus vidas y ellas puedan experimentar tu presencia, Señor. Es algo maravilloso poder gozar en esa preciosa comunión contigo, Señor. Ayúdanos a no menospreciar
Ayúdanos a querer más de ti, ayúdanos a querer rendirnos más a ti y anhelar crecer espiritualmente, a ser mujeres piadosas, a ser mujeres que den la respuesta que tú esperas de nosotras en cada etapa de nuestras vidas, principalmente hacia los más próximos que tenemos. Permítenos edificarnos unas a otras, permítenos mostrar el precioso carácter de Jesús en todo tiempo, en todo momento, para que tú seas glorificado. Te rogamos, Padre mío, que tu luz resplandezca sobre nuestras vidas. Permítenos ser esa luz radiante, resplandeciente en las tinieblas, pero también en medio de la luz, para que tu nombre sea exaltado, sea glorificado, para que tu presencia sea palpable en nuestras vidas. Gracias, Padre mío, porque nos has permitido llegar a esta última reunión de este hermoso tiempo como mujercitas, donde tú nos das palabras de vida, aliento, fortaleza. Gracias, Señor. Cumple propósitos, Señor, y llénanos más de ti. Queremos más de ti. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios, hermanita. Pues la palabra de parte de Dios fue dada. Ahora sí que mi oración es que quede atesorada en nuestros corazones para que vayamos a más. Estamos despedidas. Si gustan una cafecito, creo, galletitas, pueden estar conviviendo, pero estamos